Vamos a la segunda parte de la nota que le realizáramos a Leonardo Galeto, técnico del CONICET en la provincia de Córdoba. Siempre es importante trabajar, por ejemplo, con alguna estación de los INTA cercanos, donde uno pueda llevar y hacer análisis de suelo, porque, por ejemplo, cuando uno encuentra déficit de algunos minerales, en este caso estamos hablando de el grupo de la vicia, es de una familia que casi todas las especies fijan nitrógeno en el suelo. Entonces, esa especie está indicada cuando hay, por ejemplo, déficit de nitrógeno, que muchos cultivos lo sacan. Otras, el centeno, por ejemplo, cuando se mantiene en el lote, después va a aportar mucha materia orgánica que se va a ir descomponiendo lentamente y va a aportar otros nutrientes. Y después, por ejemplo, hay otras coberturas que tienen que ver con su capacidad de crecer en suelos muy salinizados, por ejemplo. Entonces a lo mejor ni la vicia ni el centeno van a ir bien ahí, y en una primera etapa de recuperación del lote necesitamos de esas especies que puedan vivir en esos espacios. Entonces en una segunda etapa podemos traer otras especies. El fósforo, la verdad que es quizás el nutriente más problemático, porque digamos, se disminuye rápidamente de los lotes y se recupera extremadamente lento. Entonces hay que tener conciencia también en esto que hablábamos de las rotaciones de cultivos, o sea, no solo con cultivos de servicios durante una época invernal, sino de no hacer siempre el mismo cultivo sobre el lote, porque esa especie va a requerir, por ejemplo, el mismo espectro de nutrientes. Entonces va a estar extrayendo, por ejemplo, si necesita mucho fósforo, cuando colectamos los granos, con los granos exportamos fósforo, y eso no se tiene tanta conciencia en los productores, que ese balance del suelo es fundamental para el rendimiento de la temporada que sigue. Entonces, tener un entendimiento año a año de cómo van el balance de nutrientes es fundamental para no caer en situaciones donde después recuperar ciertos parámetros para tener buenos rindes ya es bastante más complicado. Creo que esa problemática se va a ir solucionando cuando el dueño del campo tome conciencia de que, así como hacemos con, por ejemplo, una analogía con un departamento, hacemos un contrato de alquiler donde lo entregamos pintado, bonito, y lo queremos recibir en las mismas condiciones. Entonces, quizás un paso hacia lo que viene sería de que el dueño alquila el campo con un análisis de suelo hecho, por ejemplo, por una entidad oficial como puede ser el INTA, y al irse el arrendatario debería entregar el lote más o menos en esas condiciones. Y a partir de eso también hay que pensar en contratos más largos, porque si yo hago una inversión de un año y me quiero llevar esa inversión rápidamente, no voy a tener demasiado cuidado en lo que va a pasar de acá a 2 o 3 años. Entonces, entender que la dinámica de la agricultura son en procesos a mediano y largo plazo. Entonces, ese pensamiento tan cortoplacista de año a año hace que conspire contra el buen manejo de los lotes.